Vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor. Les pido de favor, mis hermanos, abran sus Biblias en el pasaje de la Escritura que se encuentra en 1 Samuel 2, del 22 al 36. Abran sus Biblias, mis hermanos, por favor. Si traen sus Biblias, no tengo el pasaje completo aquí en la pantalla. Por favor, si pueden abrir sus Biblias, es 1 Samuel 2, del 22 al 36. Déjenme repetírselos, es 1 Samuel, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, en el capítulo 2, versículos del 22 al 36. Y el título de la predicación, mis hermanos, se llama Honraré a Dios. Voy a honrar a Dios. Y esto es algo esencial para todos nosotros como creyentes. Tenemos que honrar a Dios. Y esto es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Tenemos que honrar a Dios. Y con esta idea, con este concepto en mente, quiero leerles el pasaje, mis hermanos, de 1 Samuel 2, del 22 al 36, donde se encuentra esta historia del profeta y del sacerdote Elí y del profeta Samuel cuando era niño. Voy a leerlo para ustedes, mis hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo, oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, porque eres bueno.
para siempre es tu misericordia. De verdad, Señor, tu fidelidad es grande, muy grande. Gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera. Gracias, bendito Dios. Queremos alabarte, bendecirte, darte la honra, y concédenos la guía del Espíritu Santo para entender tu palabra, que tu palabra se aplique, mi Señor, a cada mente y a cada corazón aquí de mis hermanos. También los que verán este video en internet, Señor, da tu bendición por medio de tu palabra. Mi Señor, te suplico en el precioso nombre de Cristo que tú nos hables con toda claridad y danos un deseo profundo de obedecerte en todas las cosas. Mi Señor, también ayúdame a compartir tu palabra hoy con toda fidelidad y dame la guía de tu Espíritu para que pueda hacerlo así. Gracias, Señor. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la vida cristiana tiene que ver con honrar a Dios. Tenemos que honrar a Dios con todas las cosas. Tenemos que honrar a Dios de diferentes maneras, pero sobre todo, mis hermanos, debemos tener la actitud y la disposición de nuestros corazones para hacerlo así. Déjenme contarles una historia, mis hermanos. Hay un hombre que se llamaba Eric Liddell. Él era, mis hermanos, estaba estudiando para misionero y él tenía planes para irse de misionero hacia China. Él era inglés, pero él quería irse de misionero a China. Llegó el momento, mis hermanos, en que pues se estaba preparando, pero además este hombre tenía otra peculiaridad. Como ustedes y yo, queremos servir a Dios, pero además hacemos otras cosas. Este hombre competía en carreras. Su carrera, mis hermanos, eran los 100 metros. Esa era su carrera, los 100 metros. Bueno, cuando él participó en las Olimpiadas de París, él, mis hermanos, uno de sus carreras, la carrera en la que él era el experto de 100 metros, mis hermanos, iba a celebrar en domingo. Entonces él dijo que no iba a competir en domingo, no podía hacerlo, no iba a competir en domingo porque él consideraba que si competía en domingo iba a estar faltándole a Dios. Si ustedes han visto esta película Carros de Fuego, mis hermanos, lo entenderán. Esta película es muy buena, mis hermanos, se la recomiendo. Pero también hay un libro que se llama 7 biografías de un hombre apellidado Metaxas, que lo tenía mi hermana Angélica aquí en la librería de la iglesia, por cierto. Déjenme decirles, mis hermanos, este hombre finalmente pudo competir porque otro competidor renunció a su carrera. Dice: yo ya gané una medalla, te voy a ceder mi puesto. Y le cedió su puesto allí en la carrera de 400 metros. No era la carrera de él. Ustedes saben muy bien, mis hermanos, que muchas veces los atletas se preparan para competencias específicas. La carrera de él eran los 100 metros, no los 400 metros. Y como esta carrera se iba a llevar en sábado, los 400 metros, entonces otro competidor le dio su lugar y pudo competir en los 400 metros. Como pudieron observar, mis hermanos, él ganó la carrera de 400 metros. Pero hay un punto culminante. Cuando yo vi esta película, mis hermanos, hace ya bastantes años, busqué este texto que le dio el otro corredor, un corredor norteamericano llamado Schultz, o apellidado Schultz. Le dijo: el que me honra, mi Padre le honrará. Lo busqué en la Biblia, mis hermanos, el pasaje, y precisamente se los quiero compartir. Hay dos pasajes muy similares. Uno está en Juan 12:26, pero hay otro pasaje, mis hermanos, que precisamente que es el que hemos leído. Y precisamente quiero leérselos, mis hermanos, pero antes déjenme decirles cómo acaba esta historia. Este hombre, Eric Liddell, él, mis hermanos, finalmente se casó. La que pasó en la escena era su hermana, y con ella tenía muchas pláticas acerca de cómo servir y cómo honrar a Dios. Este hombre ganó la carrera, mis hermanos, por una razón, porque estaba tratando de honrar a Dios. Y a esto se sujetó Eric Liddell durante lo largo de toda su vida. Quería honrar a Dios por encima de todas las cosas. Hubiera sido fácil decir: bueno, es domingo, no importa, voy a correr, y no pasa nada. Es como muchas veces tú dices, o yo también, mis hermanos, dicen: es domingo, voy a faltar a la iglesia por esto, lo que sea.
tú puedes ponerle allí lo que sea. Pero este hombre quería honrar a Dios en todas las cosas, y podrá parecernos una cosa minúscula, podrá parecernos algo sencillo. ¿Por qué no puedo tomar el domingo para hacer otra cosa? Porque hay algo que es fundamental, hay que honrar a Dios. Eric Liddell, mis hermanos, después se fue como misionero a China, se casó, tuvo 2 hijas, y cuando se desencadenó la guerra de los boxers en China, mis hermanos, precisamente, él envió a su esposa y a sus 2 hijas hacia Canadá. Tenía la oportunidad de salir también de China, pero él decidió quedarse. Lo apresaron como misionero que estaba predicando a Cristo Jesús. Estuvo preso en una cárcel, padeciendo mucho, y allí precisamente murió. Pero a lo largo de toda su vida, Eric Liddell pudo honrar a Dios. Y espero que tú y yo también podamos serlo. Podamos honrar a Dios, mis hermanos. Fíjense bien el pasaje, 1 Samuel 2:30, mis hermanos. 1 Samuel 2:30. Este pasaje quiero que lo leamos juntos, está en la pantalla, también lo tienen en su hoja, en su boletín. Dice de la siguiente manera, ¿podemos leerlo, mis hermanos? Dice así: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Puedes subrayar eso que está subrayado? Mis hermanos, yo honraré, dice Dios, a aquellos que buscan honrarme. Yo le daré honra a aquellos que me honran. Y esto es algo que tú y yo debemos aprender muy bien. Quizás sería muy bueno que aprendieran este versículo de memoria. Fíjate bien, voy a honrar a aquellos que me honran, dice Dios, hablándole al profeta Elí, al sacerdote Elí. Déjame preguntarte, ¿qué significa honrar a Dios? Mis hermanos, quizás podamos darle muchos significados a la palabra honrar. Y también cuando le agregamos a Dios, ¿qué es lo que significa honrar a Dios? Pero básicamente lo que significa honrar a Dios es algo muy sencillo, pero muy profundo. Y es lo siguiente, mis hermanos: honrar a Dios significa que tú y yo lo vamos a respetar y lo tendremos en alta estima. Es decir, mis hermanos, que Él va a tener la prioridad de nuestras vidas. Verdaderamente lo vamos a respetar con todo lo que hacemos, con todo lo que hablemos, con nuestras actitudes, nuestros motivos internos, con nuestras palabras. Lo vamos a respetar y lo tendremos en alta estima. Esto es lo que significa honrar a Dios. Muchas veces, como creyentes, mis hermanos, no hemos sido enseñados a honrar a Dios, y tampoco, mis hermanos, déjenme decirles, lo respetamos. No respetamos a Dios, ni a veces en cosas grandes o a veces en cosas pequeñas. Hace tiempo, mis hermanos, una persona, alguna vez lo he contado aquí, lo voy a decir, mis hermanos, otra vez, un pastor estaba diciendo que se trataba de respetar a Dios por encima de todas las cosas. Y mis hermanos, estaba hablando acerca de esto. Estábamos en una iglesia que está en el centro, yo estaba allí, mis hermanos, y las bancas estaban bonitas, estaban bien bonitas, el culto, el templo era muy bonito. Y entonces, mis hermanos, pensé, parte de lo que respetar a Dios, por ejemplo, si yo estoy mascando un chicle y respeto a otra persona, estoy en su casa, por ejemplo, está una persona muy honorable, supongamos el presidente de la República o alguna otra persona, mis hermanos, y estamos mascando chicle y de repente llega, mis hermanos, la verdad es que nos lo pasamos, ¿no es así? No lo sacamos y lo pegamos en la banca. Bueno, pensando en esto, mis hermanos, dije, en esta iglesia, en este templo, no va a haber chicles pegados aquí. Y entonces puse mi mano por debajo en la banca, ¿y qué creen que fue lo que encontré? Un chicle, también. ¿Saben lo que significa eso, mis hermanos? Es no respetar a Dios. No respeto a Dios cuando no obedezco sus mandamientos. No respeto a Dios, mis hermanos, y lo tengo en poca estima
cuando soy desobediente. No le tengo estima a Dios y no lo respeto, mis hermanos, cuando llego tarde a los cultos. No lo respeto a Dios, mis hermanos, cuando también, mis hermanos, no vivo una vida de santidad. No respeto a Dios de diferentes maneras y no le tenemos en alta estima. De verdad, mis hermanos, deberíamos considerar esto con profunda seriedad. Profunda seriedad. La parte central de la vida cristiana precisamente es esta, mis hermanos. Tenemos que honrar a Dios. La semana pasada les compartía que muchas veces estamos en la periferia de la vida cristiana, ocupados con muchas cosas, pero dejamos lo más importante. Y lo más importante que tú y yo podemos hacer es respetar a Dios y tenerlo en alta estima. Proverbios 1:7 dice, mis hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, respetarle, honrarle, tenerle en alta estima. Eso es lo que significa tenerle temor a Dios. Y muchas veces vivimos como si no le honráramos, ni le respetáramos, ni tenerlo en alta estima. Decimos que somos creyentes, pero no honramos a Dios. Entonces, mis hermanos, déjenme decirles, hay muchas maneras. Hice una revisión en la Biblia, la palabra honrar, mis hermanos, la encontré bastantes veces en la Biblia. Y yo solo puse aquí algunas maneras en las que podemos honrar a Dios. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Déjenme decirles algunas breves maneras, mis hermanos. ¿Cómo podemos honrarle a Dios? Cuando le damos nuestros bienes. Cuando le damos nuestros bienes, si lo pueden anotar, mis hermanos, dice la Escritura, Proverbios 3, 9 al 10, dice, honra a Jehová ¿con qué? ¿Cómo dice, mis hermanos? Con tus bienes. Honra a Dios, a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y da una promesa aquí, tus graneros entonces serán llenos en abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. Es una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer. Honrar a Jehová con lo que Él nos bendice de nuestros trabajos, con nuestros bienes tenemos que honrarlo. ¿Cómo podemos honrar a Dios también? Podemos honrarle, mis hermanos, para alabarle de manera constante, por alabarle de manera constante. Muchas veces en nuestras iglesias esto se hace de manera, o en las iglesias evangélicas o protestantes se hace de manera muy importante, énfasis en esto, pero déjame decirte, es una parte nada más. Alabarle a Dios, mis hermanos, significa honrarle. Y cuando tú vienes al templo y vienes al culto, hay que venir con la disposición necesaria de respeto a Él y de tenerle en alta estima. Esto no significa que no vas a estar contento, puedes estar contento, pero le vas a dar un profundo respeto a Dios cuando le alabas. Dice 1 Timoteo 1:17, lo leímos, mis hermanos, este pasaje hace rato. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es la manera en que tú y yo debemos honrar a Dios, mis hermanos, al venir a traer culto a Él. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Por mostrar bondad hacia otros. Cuando somos bondadosos con aquellos que tienen necesidades, podemos honrarle a Él, honramos a Dios. Dice la Escritura, mis hermanos, Proverbios 14:31, dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, es una ofensa para Dios. Sin embargo, más el que tiene misericordia del pobre, lo honra a Dios. El que tiene misericordia del pobre, aquel que está necesitado, honra a Dios. El que lo oprime, en realidad está haciendo una afrenta hacia Dios. Y por otro lado, mis hermanos, dice también la Escritura que podemos honrar a Dios por vivir en santidad. Por vivir en santidad, mis hermanos. Esto es algo muy importante. Dios nos ha llamado a cosas diferentes a ti y a mí. Y podemos honrar a Dios por vivir una vida santa, porque a eso hemos sido llamados. Como Dios es santo, tú y yo debemos ser santos. 1 Tesalonicenses 4, 7 y 8, mis hermanos, dice la Escritura, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. Fíjate bien. Cuando uno anda viviendo una vida de pecado, cuando uno anda viviendo lejos de Dios, a sabiendas o de manera inconsciente, no importa,
cuando uno anda viviendo una vida inmunda, sin santidad, mis hermanos, no desecha uno la iglesia, no desecha uno o menosprecia a los predicadores o a los pastores, no desecha uno a los maestros de Biblia, no desecha uno a otros cristianos. Cuando uno anda en pecado, mis hermanos, a quien desecha verdaderamente y quien desprecia y menosprecia es a Dios. Dice el versículo, no es a otro hombre a quien estás desechando, es a Dios mismo a quien desechas si tú vives una vida de inmundicia, si no vives en santidad. Podría seguir, mis hermanos, mostrándoles versículos de la Escritura acerca de esto. La Biblia habla mucho acerca de honrar a Dios, pero cada aspecto de nuestra vida, mis hermanos, debe uno honrar, buscar honrar a Dios. Esto, mis hermanos, lo quise tomar solo para darles un ejemplo, pero quiero hablarles de 3 lecciones, mis hermanos, que nos habla el pasaje que leí al principio de esta predicación, mis hermanos, acerca de Elí, sus hijos, su vida. Y hay 3 lecciones que tú y yo debemos aprender. Y estas lecciones, mis hermanos, nos dicen cómo podemos honrar a Dios. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Y hay 3 principios de vida, 3 cosas, mis hermanos, que tú y yo debemos entender con toda claridad. ¿Cómo voy a honrar a Dios en mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer? Hay mandamientos en la Escritura, hay principios, y aquí hay 3 principios, 3 lecciones que tú y yo debemos aprender. Primer lugar, mis hermanos, la primera lección que debo aprender es que seré obediente y no rebelde. Si lo quieren anotar, seré obediente y no rebelde. Dice la Escritura, mis hermanos, el pasaje que leímos al principio de este culto, que Elí, que era sacerdote del pueblo de Israel, mis hermanos, ya era viejo, ya era una persona de días, era un anciano. Y él, mis hermanos, siendo anciano, sabía que sus hijos andaban en pecado. Dice la Escritura que oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Por qué? Porque sus hijos, mis hermanos, eran adúlteros, eran fornicarios también. Dice el pasaje que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran fornicarios, eran adúlteros. Y a pesar de ser esto, mis hermanos, eran sacerdotes. Ellos ofrecían a Dios sacrificio y no les importaba su vida inmunda, pecaminosa. Y no solo esto, todo el pueblo lo sabía. Todos en el pueblo de Israel lo sabían. Y Elí también llegó a sus oídos. Muchas veces, mis hermanos, al leer este pasaje, mis hermanos, lo leía de manera superficial y entendía no muy bien, mis hermanos, el asunto de por qué Dios había desechado a Elí. Dice el versículo, mis hermanos, que habló con sus hijos. Les dijo, no está bien lo que están haciendo. No está bien, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo de ustedes. Les da la razón. Ustedes hacen pecar al pueblo de Dios, al pueblo de Jehová, lo hacen pecar. Y agrega, mis hermanos, que si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le van a juzgar. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará a él? Dice el pasaje, mis hermanos, que después de que Elí habló con ellos, dice que ellos no le escucharon, no le pusieron atención. Yo a veces he pensado de este pasaje, si Elí los trataba de corregir, les dijo, entonces, ¿qué estaba mal con Elí? ¿Qué es lo que estaba mal? Sus hijos estaban haciendo pecado y él les dijo que no lo hicieran. ¿Qué estaba mal con Elí? Déjenme decirles, mis hermanos, había 2 cosas que estaban mal con Elí. De acuerdo con la ley de Moisés, sus hijos debían morir. Y Elí, mis hermanos, solo habló con ellos. Quizás es muy drástico. Dice, ¿cómo va a matar a mis hijos? Pero era lo que la ley de Dios exigía. Parece muy drástico a nosotros, mis hermanos, y lo es. Pero es lo que Elí tenía que hacer. Segundo lugar, mis hermanos, debió haberlos quitado del sacerdocio. Debió haberlos quitado. Es decir, mis hermanos, están haciendo pecado, los quito. No, los dejó.
habló con ellos, pero debió haber aplicado la ley de Moisés y además quitarlos del sacerdocio. Eso es lo que debió haber hecho Elí, pero no lo hizo, mis hermanos, no lo hizo. En realidad, mis hermanos, no solo los hijos de Elí eran rebeldes, porque dice que les habló y no lo quisieron escuchar. Tenían una condición en su corazón, mis hermanos, equívoca. No buscaban honrar a Dios. Eran sacerdotes también, ayudaban a Elí a poner el sacrificio y quizás lo tomaban como un hábito, como un trabajo, el sacerdote. Y Elí, mis hermanos, debió habérselos impedido mucho más, no solo hablar con ellos. Muchas veces, mis hermanos, nosotros al ver pecado en otras personas o en nosotros mismos, solo hablamos, pero nos falta llegar más profundamente para erradicar por completo el pecado. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que erradicarlo por completo. En el pasaje, mis hermanos, se nos muestra un contraste importante. Lo voy a leer, mis hermanos, 1 Samuel 2, 24 al 26. Dice el pasaje: Elí les dijo a sus hijos: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y agrega el versículo 26, mis hermanos. Este versículo, aquí encontramos un gran contraste. Dice: y el joven Samuel, que era pequeño, mis hermanos, dice, iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vemos un gran contraste, los hijos de Elí contra Samuel. Vemos un contraste. Samuel era obediente, era aceptado por Dios, era aceptado por las personas, en contraste con los hijos de Elí. Hay un contraste, mis hermanos. Por eso, la lección que tú y yo debemos aprender es esta, mis hermanos: seré obediente y no rebelde. Muchas veces decimos, mis hermanos, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, soy cristiano, soy creyente. ¿Verdaderamente has examinado tu vida para ver si estás obedeciendo a Dios en todas las cosas? ¿En todo? Dice, mis hermanos, el profeta Oseas, mis hermanos, que muchas veces el pueblo de Israel parecía torta no volteada. ¿Qué es una torta no volteada, mis hermanos? Que está cocida por un lado, pero por el otro lado está cruda. Es así. Es como una tortilla, mis hermanos, que podemos poner en un comal y por un lado se cose bien, pero del otro lado no está bien. ¿Saben qué es esto, mis hermanos? El profeta Oseas estaba hablando al pueblo de Israel en un sentido, mis hermanos, de que la obediencia parcial no es obediencia. La obediencia parcial no es obediencia. Y eso debemos entenderlo tú y yo también. Obedecemos algunas cosas de la palabra de Dios, pero otras, mis hermanos, debemos reconocer que no las obedecemos por completo. Somos obedientes en algo, pero en otros somos totalmente desobedientes. Déjame decirte, ¿verdaderamente eres obediente si haces así? No, la respuesta es no. Puedes ser obediente en algo, pero si eres desobediente en otras cosas, verdaderamente no eres obediente. Al contrario, eres rebelde, porque tú mismo te das cuenta que no estás obedeciendo a Dios en todo. Y si tú te has dado cuenta de esto, entonces de verdad no estás honrando a Dios con tu vida. No lo estás haciendo. Muchos creyentes, mis hermanos, muchas personas solo viven por hábito. Vienen a una congregación cristiana, vienen a una iglesia, mis hermanos, y solo dicen que son creyentes o son cristianos. Incluso pueden bautizarse. Incluso sus nombres pueden estar escritos en un libro, mis hermanos, donde están los nombres de aquellos que son miembros de una iglesia. Pero con su vida dicen otras cosas. El Señor Jesús, durante su ministerio, se enfrentó con este tipo de personas. Eran fariseos. Dice la Escritura, mis hermanos, que se encontró el Señor Jesucristo con una situación. Sus discípulos comenzaron a recoger espigas, mis hermanos, comenzaron a comer sin lavarse las manos.
Para los fariseos, mis hermanos, esto era inconcebible. Debían lavarse las manos de manera continua y varias veces hasta estar completamente limpios. Y entonces le preguntan a Jesús, mis hermanos, en este pasaje de Marcos 7, del 5 al 7, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Es decir, no se lavaron las manos. Y Jesús, mis hermanos, en el siguiente versículo responde de manera categórica. Dice que respondiendo les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Realmente eso es lo que Dios quería? Antes de comer, lávate las manos bien. Podrá querer eso tu médico, o podrá quererlo tu mamá cuando son los niños: lávate bien las manos. Pero eso no es lo que quiere Dios, porque finalmente lo que uno come, ¿a dónde va? A la letrina, dice la Biblia. Finalmente, te laves las manos o no te las laves, ¿a dónde va? A la letrina, al baño, allí van las cosas. Jesús está poniendo énfasis en lo que verdaderamente es importante, mis hermanos, y es esto: este pueblo de labios me honra, solo con sus labios, dice que me obedece, me canta cantos, dice que es creyente, dice, pero su corazón está muy, muy lejos de mí. Entonces, mis hermanos, tú y yo tenemos la respuesta a esta situación. ¿Y qué es lo que debemos aprender? Lo que debemos aprender, mis hermanos, es que si quiero honrar a Dios, debo ser obediente y no rebelde. No solo se trata de honrar a Dios con mis labios. Vengo a un culto como este y puedo irme, mis hermanos, y vivir una clase de vida, una clase de vida que no honra, que no agrada a Dios, que Él no acepta. Eso no es honrar a Dios. Honrar a Dios significa, mis hermanos, que seré obediente en todas las cosas. Hay mandamientos que a mí me son más fáciles, otros que no tanto, pero aún esos mandamientos que no son fáciles para mí, eso debo buscar ser obedientes. Debo buscarlo. Lo que tú y yo debemos aprender es entonces: seré obediente y no rebelde. Esa es la primera lección, el primer principio que encontramos aquí. Segundo principio, mis hermanos, es este: entenderé que Dios es soberano sobre todas las cosas. Para honrar a Dios, debo entender quién es Él. Debo entender, mis hermanos, que Él es Señor de todo, es el amo, es el creador. Dice la Escritura, mis hermanos, que uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Adonai. ¿Qué es lo que significa Adonai? Señor, eso es lo que significa. Y cuando los judíos en el Nuevo Testamento, mis hermanos, o más bien los creyentes en el Nuevo Testamento, se referían a Cristo, se referían como Señor a Él. ¿Qué es lo que significa, mis hermanos, esto? Quizás hemos perdido un poco el significado de la palabra Señor cuando la vemos en la Biblia. Pero, ¿por qué? Porque le decimos, mira, el señor Sutano, el señor Perengamo, la señora, decimos así. Pero los cristianos entendían otra cosa totalmente distinta a lo que tú y yo podemos entender. Por eso entraron en conflicto con el gobierno romano, los cristianos, porque los romanos decían: César es el Señor. Y los cristianos entendieron, del primer siglo entendieron y decían: César no es el Señor, Jesús es el Señor. ¿Qué significa? Significa que la palabra, que Él tiene dominio sobre todo, que Él está por encima de todas las cosas, que Él es el dueño, que Él es el amo de todo, que Él es el creador. Eso es lo que significa.
Y como Él es así, Él es soberano. Es soberano, puede hacer lo que Él quiera. ¿Qué pasó aquí, mis hermanos? Los hijos de Elí no quisieron escuchar, no quisieron entender a su padre. Y entonces Dios envió a un varón de Dios. No se nos da el nombre en la Biblia. Dice, un varón de Dios. Alguien que le diera un mensaje al sacerdote. Debiendo entender el sacerdote lo que Dios quería, no lo entendía. Y se hizo necesario que alguien más fuera a darle un mensaje. Un varón de Dios, dice la Escritura. Y fue a hablarle. Le dijo, aunque yo había determinado que tú y tu casa permanecieran para siempre, dice el versículo 31, lo voy a leer, mis hermanos, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Este fue el mensaje que este varón de Dios le dio a este hombre Elí. Los deseos de Dios para Elí, así como para todos ustedes y para mí, son de bien y no de mal. Sí, dice la Escritura. Lo que deseo para ti es tu bien, no tu mal. Mis pensamientos para ti son de bien, no de mal. Y eso es lo que Dios quería para Elí. He determinado, aunque yo había querido que tú y tu casa permanecieran para siempre, ahora no será así. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo? Ninguno de los varones de tu casa va a llegar anciano. El sacerdocio lo vas a perder. Tu casa será humillada. En los tiempos del rey Salomón, mis hermanos, el sacerdote que descendía de Elí fue quitado, fue destronado. Y nunca más hubo un sacerdote de la casa de Elí. Como dice el pasaje, mis hermanos, ninguno de tus varones llegará a ser anciano. Ninguno de ellos, todos morirán en edad viril. Y por si fuera poco, ¿no me crees, Elí? Es como si estuviera diciéndole Dios, para que veas que esto se va a cumplir, tus dos hijos, estos que han pecado, Ofni y Finés, van a morir ambos en un día. Aconteció, mis hermanos, que el pueblo de Israel entró en guerra con los filisteos. Perdieron la batalla y entonces dijeron, saquemos el arca de Dios, que estaba en Silo, allí donde Samuel o donde Elí tenían el templo, una sinagoga. Saquemos la casa, el arca, y llevémosla al frente, y entonces Dios nos va a dar la victoria. Fueron a pelear, mis hermanos, sacando el arca de Jehová, mis hermanos, que habían construido durante el paso que habían tenido en el desierto. Pensaron que iban a ganar, y los filisteos también, porque todos comenzaron a gritar y dijeron, ¿qué es esto? Es que han traído el arca. Y entonces los filisteos dijeron, esforcémonos y peleemos. Lo que hicieron fue capturar el arca, desbandaron a todo el ejército de Israel, y los dos hijos de Elí, ambos murieron en un solo día. Ambos murieron. Le fue dada la noticia a Elí, mis hermanos. Dice la Escritura que cuando le dijeron que sus dos hijos habían muerto, se entristeció y preguntó, ¿y el arca? ¿Qué pasó con ella? Y le dieron la noticia que el arca había sido tomada por los filisteos. De la conmoción, dice la Escritura, que se cayó y como era pesado y viejo, se pegó en la cabeza y murió. ¿Qué nos dice todo esto? Que Dios es Señor. Dios es soberano. Dios es Señor. Y puede determinar para ti o para mí cualquier cosa, porque Él es Señor. No se te olvide nunca, Él honra a los que lo honran. No se te olvide, el pasaje que leímos hace un momento
Dios, mis hermanos, lo que hace es que desprecia. Los que desprecian, dice, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. No se te olvide, honra a Dios a aquellos que le honran. Y Dios, mis hermanos, tiene en poco. Él menosprecia también a aquellos que lo menosprecian. No se te olvide. Dios, mis hermanos, es soberano. Frecuentemente pensamos que Dios es amor, sí lo es. Pensamos que Dios es misericordioso, déjame decirte que sí lo es también. Pensamos, mis hermanos, que Dios perdona, sí, Dios perdona. Pero si tú buscas honrarle, si tú buscas que Dios te perdone, pero lo estás menospreciando, déjame decirte que no pienses que Dios va a darte a ti prosperidad y te va a perdonar de tus pecados. No pienses eso. Quizás te pueda ir bien aquí durante algunos años, durante algún tiempo aquí en esta vida, pero déjame decirte que todos nosotros, tú y yo, vamos a enfrentarnos al justo juicio de Dios. Al justo juicio. Y Dios es soberano. Él puede determinar lo que sea de ti y de mí. Por eso, hoy, mis hermanos, les estoy animando verdaderamente a que debemos honrar a Dios con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Hay que honrar a Dios con todo, mis hermanos, recordando que Él es soberano, el dueño y el amo por encima de todas las cosas. Eso debemos recordarlo. Hay varios pasajes que nos hablan acerca de esto. Job lo entendió bien. Cuando está hablando con sus amigos al final del libro de Job, mis hermanos, él dice, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Él es el Dios soberano, mis hermanos, Dios, verdaderamente. No se te olvide, Él es el Rey, el creador del universo. También dice esto en Hechos 4:24, lo leímos al principio de este culto. Dice allí la escritura que ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Es decir, mis hermanos, Pedro, que estaba encarcelado, fue liberado por la providencia de Dios. Un ángel se apareció, dice allí el capítulo 4 de los libros de los Hechos. Fue liberado. ¿Y a dónde fue? A donde se reunía la iglesia, a la casa de Juan Marcos, dice la escritura, Marcos. Allí fue a reunirse. Y dice que habiéndolo oído, después de haber escuchado todo, alzaron unánimes la voz a Dios, comenzaron a orar. ¿Y qué fue lo primero que reconocieron? Que Dios es soberano. Dice el versículo, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No se te olvide, Dios es el creador, Dios es el amo y está por encima de todas las cosas. Y al final de los tiempos, Dios se seguirá mostrando como el soberano que es, desde el principio y hasta el final. Dice en 1 Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará, en su tiempo, en el momento preciso, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No se te olvide esto, Dios es el Dios todopoderoso, el soberano Dios. Recordando esto debe animarnos, mis hermanos, no por miedo, déjame decirte, sino por ser Dios quien es, que debemos tú y yo honrarle, porque Él es el soberano Señor. Déjame decirte un último versículo de este punto. Mis hermanos, si Dios es soberano, debo entender que Él está por encima de todo y no hay quien le diga algo. Él es Señor. Él es Señor. Dice la Escritura en Hebreos 10:30-31, mis hermanos, que Él nos va a juzgar a todos y a cada uno de nosotros. Frecuentemente utilizamos este texto para decir, cuando dice la Escritura, mía es la venganza, yo pagaré, dice, bueno, las cosas se las voy a dejar a Dios, porque de Él es la venganza. Pero déjame decirte el contexto de lo que dice el versículo. No es
que Dios pague por nosotros, no es nuestra venganza, no es ese el contexto. El contexto es que Dios juzga. Si quieren lo vemos, mis hermanos, dice así: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, pero no es tu venganza o la mía, es porque se ha faltado a su honra, es porque se le ha menospreciado, es porque se le ha tenido en poco. Por eso agrega el versículo, y otra vez el Señor va a juzgar a su pueblo, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque es un Dios soberano. Si tú entiendes bien esto, si entiendes bien que Dios es Señor sobre todas las cosas, entonces le querrás honrar. Querrás honrar a Dios con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes. Querrás honrar a Dios verdaderamente. Yo te animo hoy a que tú aprendas verdaderamente este aspecto en tu propia vida. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Con Dios hay que ser serios, mis hermanos. Hay que honrarle a Él, porque Él es Señor. Tercer lugar, mis hermanos, la tercera lección que tú y yo debemos aprender de este pasaje de Elí es este: aprenderé que Dios usa a la persona que actúa conforme a su corazón y alma. Aprenderé que alguien puede servir a Dios, quizás puede ser tú o puede ser yo, puede ser cualquiera, pero debe tener la actitud adecuada en su vida, en su mente, en su corazón. Debe tener la actitud adecuada para honrar a Dios. Por eso debemos entender: ¿quieres servir a Dios? Primero hónrale con una actitud interna en tu corazón, porque de nada vale el hecho externo. Alguien puede cantar aquí, incluso predicar, alguien puede enseñar a otros, mis hermanos, incluso evangelizar, pero de nada sirve si no tienes la actitud correcta en tu interior de que verdaderamente querer honrar a Dios, porque eso es lo que cuenta, verdaderamente. Ciertamente, mis hermanos, uno puede tener en una cocina instrumentos sucios, utensilios limpios, ¿no es así? Puede uno tenerlos así. Y estoy seguro que cuando estás en tu casa, tomas un vaso, por ejemplo, quieres servirte agua o quieres servirte café, tomas una taza y entonces, si no está limpia, la limpias y después la usas, ¿no es así? En cierta ocasión, mis hermanos, andaba evangelizando con otros hermanos acá por Xochimilco. Ahí teníamos una misión hace tiempo en Xochimilco y era un sábado, mis hermanos, andaba evangelizando y ya había yo contactado a varias personas, y entonces una persona la iba yo a visitar cada sábado, una señora la iba yo a visitar que solo tenía un hijo y vivía allí a las afueras de la colonia donde nosotros íbamos. La iba a visitar, mis hermanos, era una casa muy humilde, una casa realmente humilde, pero también un poco sucia. Y entonces, mis hermanos, llegué yo y me dijo: ¿no quiere un poco de agua? Como siempre acostumbro, mis hermanos, y no es por alguna cuestión, siempre me rehúso, y me rehusé. Pero no me dejó rehusarme bien, y entonces me sirvió agua, y me sirvió en una taza, mis hermanos, que no estaba muy limpia. Y entonces, mis hermanos, yo tomé la taza y me decía: tómesela, está fresca. Ah, sí, no lo dudo, pensaba yo dentro de mí. Mis hermanos, no dudo que el agua esté fresca, pero la taza, mis hermanos, no estaba limpia. Y entonces, pues para no hacer más cosas, mis hermanos, tomé de la taza y busqué la zona que estuviera más limpia, del borde. Y allí tomé la taza, allí tomé, mis hermanos, ahí tomé el agua. ¿Sabes? No es agradable eso. No es agradable cuando tú estás tomando algo con una taza, un vaso, y te das cuenta que está sucio. ¿Qué haces? Lo retiras inmediatamente, no te sirve, lo tiras. Dejas esa taza o ese vaso, lo lavas, o simplemente te quitaron las ganas de seguir tomando. No es agradable de ninguna manera, de ningún modo. ¿Saben, mis hermanos?
muchas veces no agrada a Dios de ninguna manera en nuestra propia vida. Queremos servir a Dios y a veces decimos: Señor, úsame bien, úsame. Señor, quiero que tú me uses en esta área, o quiero que me uses en este aspecto, úsame en mi trabajo, úsame con mi familia, úsame al tocar un instrumento, úsame al predicar, úsame al enseñar y úsame. Pero saben, mis hermanos, no examinamos nuestra propia vida bien, no la examinamos, y a veces allí hay cosas que no le agradan a Dios, de nuestras actitudes, nuestros motivos internos. Hay algo en nuestro corazón que no le agrada a Dios, y de esa manera, mis hermanos, Dios no va a usarnos de ninguna manera. Dice el pasaje, mis hermanos, 1 Samuel 2:35, después de que ve el contraste entre Samuel y sus hijos, lo ve este contraste y dice: lo que tus hijos están haciendo no está bien, pero Samuel está creciendo y él es acepto delante de mí, dice el pasaje, mis hermanos. Y dice el versículo: entonces yo a tus hijos los voy a desechar, pero yo me voy a buscar un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. ¿Lo puedes subrayar? Que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y entonces le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Verdaderamente quieres servir a Dios? ¿Quieres honrarle? Examínate a ti, examínate. Ve si en tu corazón no hay alguna cosa que esté en contra de Dios. Examínate, porque de nada valen los aspectos externos delante de Dios. En cierta ocasión, mis hermanos, Samuel entendió bien esto. Cuando Dios le envió a buscar rey sobre Israel, fue a la casa de Isaí y vio al primer hijo de Isaí, que era alto, mis hermanos, que le sacaba el hombro a todos, era guapo y rubio. Dice: este es el ungido del Señor. Y entonces Dios le dijo a Samuel: no, porque Dios no ve lo externo, sino Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Entonces Samuel, mis hermanos, le dijo: bueno, tienes otros hijos, y así fueron pasando todos los hijos hasta que llegó finalmente a David, el rey. Este es el ungido de Dios. Porque, mis hermanos, Dios vio allí lo que tenía David en su corazón. Y déjame decirte, Dios también ve lo que tú y yo tenemos en nuestro interior. Dios ve lo que hay en nuestro interior, mis hermanos. Él busca servidores, personas que le honren y que tengan una actitud de acuerdo como Él dice, conforme a mi corazón y a mi alma, que le quieren obedecer, que le aman verdaderamente. Déjame preguntarte en este momento: ¿tú te has preguntado si estás cumpliendo el primer mandamiento? El primer mandamiento, mis hermanos, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Realmente lo cumples? Verdaderamente es una pregunta para ti, para que tú te la hagas a ti mismo. Porque Dios está viendo tu corazón, si verdaderamente lo respetas y lo tienes en alta estima. Si no es así, Dios no te va a usar y jamás podrás honrar a Dios. De eso se trata, mis hermanos. Eric Liddell, dice la historia, mis hermanos, también estaba tratando de servir a Dios con algo quizás dices pequeño. No quiero correr en domingo. No lo quiero hacer. Quizás tú dices: bueno, el domingo puedo ir al mercado, el domingo puedo ir al fútbol, el domingo puedo levantarme tarde y desayunar. Pero ¿y qué de Dios? ¿Saben, mis hermanos? Hemos hecho a Dios de este tamaño, así, y lo menospreciamos. Pero deja decirte lo que dice Juan 12:26. Dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le va a honrar. La lección que debemos aprender, mis hermanos, es que Dios usa a aquellos que le honran.
Dios usa verdaderamente a aquellos que le honran con todo su corazón y con toda su alma. Dios usa a estas personas que le honran. Son tres cosas que tú y yo debemos aprender, mis hermanos. Tú y yo tenemos que ser obedientes y no rebeldes. Segundo lugar, debemos entender que Dios es soberano sobre todas las cosas y que puede juzgarnos a ti y a mí. Y debemos aprender, mis hermanos, que Dios usa a las personas que actúan, que obedecen conforme al corazón y el alma de Dios. Lo que yo te animo es, deja de estar en la periferia de la vida cristiana. Adéntrate. Ten la actitud adecuada para honrar a Dios por encima de todo. Lee la Biblia, sí, pero léela buscando los mandatos de Dios para que tú los puedas obedecer. Para que los obedezcas, no es leer por leer, sino busca qué puedo obedecer y cómo puedo honrar más a mi Señor. Lee la Biblia, busca a Dios para que tengas la fortaleza, ora para que Dios te dé la fuerza, para que puedas honrar a Dios en aquellas áreas de debilidad que tienes. Honra a Dios, honra y examínate a ti mismo, examínate para ver si no hay alguna cosa en tu propia vida que está deshonrando, con la cual tú estás despreciando a Dios. Busca a Dios así, de esta manera. Quiero concluir, mis hermanos, y quiero concluir con 4 versículos. Brevemente quiero leérselos, estos 4 versículos. Primero, mis hermanos, la verdad es que tú y yo tenemos que honrar a Dios, debemos darnos cuenta, debemos temer y respetar a Dios. Dice Salmo 22, 23, mis hermanos: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Date cuenta que Él es el soberano y merece todo nuestro respeto, merece tenerlo en alta estima, mis hermanos. Malaquías 1:6 dice allí: el hijo honra al padre y el siervo al su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Déjame decirte, no desprecies a Dios con tus palabras, con tu conducta, con tu actitud. No lo desprecies, no menosprecies a Dios, no hagas a Dios de este tamaño pequeño. Dios es el soberano por encima de todas las cosas. Malaquías 2, 1 y 2 dice, mis hermanos: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Obedece a Dios, obedécelo. Recuerda esto: Dios honra a aquellos que le honran, pero si tú lo menosprecias tendrás tu justo pago. Finalmente, mis hermanos, Juan 5, 22 y 23, dice la Escritura: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, es decir, a Cristo Jesús, si tú no le honras, dice, no honra al Padre que le envió. No estarás honrando a Dios. Busca honrar a Jesús con toda tu vida, con tus palabras, tu actitud. Dices que eres cristiano, seguidor de Jesús, honra a Cristo con todo lo que tú eres y tienes. Debemos hacerlo, mis hermanos. De verdad, debemos buscar honrar a Dios con todo lo que somos y todo lo que tenemos. ¿Lo vas a hacer? Porque eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que honremos a Dios por encima, que lo honremos a Él por encima de todas las cosas. ¿Lo harás? Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias porque eres bueno, para siempre es tu bondad y tu misericordia, para siempre es tu fidelidad. Gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera. Mi Señor, te alabamos y te bendecimos hoy. Gracias por tu palabra, mi Señor, porque lo que vemos en ella
es lo que tú quieres de nosotros. Gracias, bendito Señor. Gracias. Señor, junto con mis hermanos, hoy aquí, mis hermanos y yo, todos nosotros, queremos tomar la decisión de honrarte por encima de todo. Examínanos, examina nuestros corazones, examina nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Y si en algo te hemos menospreciado, perdona, mi Señor, perdona, Padre Celestial. Nunca más queremos hacerlo, nunca más, mi Señor. Antes bien queremos honrarte porque queremos ser instrumentos en tus manos. Además, mi Señor, no queremos ser rebeldes, obedeciendo solo algunas cosas de tu palabra y no todas. Señor, antes bien queremos ser obedientes a ti en todo lo que tú has mandado. Ayúdanos en ello, ayúdanos por favor, queremos ser obedientes, que tu Espíritu esté en nosotros y con nosotros y fluyendo a través de nosotros, para que podamos tener la fuerza y la fortaleza necesaria para resistir toda tentación. Señor, en las áreas de debilidad que tengo yo o que tienen mis hermanos, ayúdanos, ayúdanos, queremos honrarte en todo. Hemos entendido, Señor, que tú eres el soberano, el creador, el todopoderoso, el alto y sublime, el que habita en luz inaccesible, el que habita la eternidad. Eres tú el creador, y como tal, como creador, como todopoderoso, eres soberano y puedes hacer lo que se te plazca. Entendemos correctamente esto de tu palabra, y mi Señor, algún día estaremos delante de tu justo juicio. Es un justo juicio delante del cual estaremos. Y mi Señor, Padre Celestial, queremos ser hallados nosotros que te hemos dado honra a ti, que te hemos dado el honor a ti, con nuestras palabras, con nuestra conducta, con nuestras intenciones. Queremos honrarte por encima de todo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Padre Celestial, si hay alguien aquí, te pido, mi Señor, que no te ha honrado. Si hay alguien aquí que se ha dado cuenta que con su vida no te ha honrado, Padre, perdona, por favor, pero que a partir de este momento pueda tomar la decisión de honrarte a ti. Si hay alguien aquí, Padre Celestial, que tiene necesidad de ti y de tu Hijo Jesucristo, Señor, por favor, comienza a actuar en su vida. Por favor, mi Dios, por favor, Señor, actúa, por favor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, gracias, Señor. En el precioso nombre de Cristo, nuestro buen Señor y Salvador. Amén.